Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros, doctor. Yo me voy a permitir hablarles un poquito de este gran filósofo y jurista alemán de nombre Hans Welzel, quien pues nació en 1904 en Alemania y fallece en 1977. Bueno, este jurista tiene una singularidad que cuando empezó sus estudios universitarios lo hizo en el área de matemáticas, lo cual pues rápidamente abandonó para dedicarse a su pasión, que era evidentemente el derecho y la filosofía. Y recuerda esa anécdota, ¿no? De abogados que escogieron la carrera porque aquí no había matemáticas, ¿no? Esperemos que Hans Welzel no haya pensado eso también, no creo. Bueno, pues Hans Welzel sorprende desde muy joven, ya que a los 24 años logra doctorarse en Derecho, esto en la Universidad de Göttingen, mediante una tesis sobre la teoría del derecho natural de Samuel Pufendorf. Entonces se doctora a esa edad y se desempeña como profesor de esa universidad. Pero aquí cabe hacer pues como una aclaración para poner en contexto histórico de los momentos en los que se desarrolló este jurista. Vamos a recordar que pues él vivió la Segunda Guerra Mundial de manera completa, porque esta fue de 1939 a 1945. Entonces él tenía, pues digamos, una edad madura en ese tiempo, ya era abogado. Y guerra en la que, como sabemos, su país, Alemania, pues perdió esta gracias a las ideas, pues, del nacionalsocialismo que Hitler, pues, inventó para llevar a su país a una guerra que tuvo resultados catastróficos y nefastos para dicho país. Entonces, esa era la realidad, digamos, sociopolítica y jurídica que le tocó vivir a esta persona en su tiempo, cuando él ya era un abogado, un doctor en derecho. Entonces, obviamente esto influye en su ideología, dado que se decía, bueno, algunos autores manejan que incluso tuvo alguna simpatía por ese tipo de ideologías nacionalsocialistas, obviamente me imagino que como muchos alemanes en aquel tiempo, pero pues sin imaginar el resultado que iba a tener todo esto, ¿no? Bueno, vamos a mencionar las obras de este gran jurista, algunas de sus obras, porque estas son innumerables, bueno, son más de 100, y sería ocioso nombrarlas todas. Entre las principales están Estudios sobre el sistema de derecho penal. Otra obra es La parte general del derecho penal alemán en sus lineamientos. Otra obra es Lehrbuch, no sé cómo se diga en alemán, traducido parcialmente al español en Argentina y Chile. Otra obra es El derecho natural y justicia material, igualmente traducida al español en 1971. Y otra obra muy importante de él, que según se maneja como la más importante, en la que él expuso su ideología de manera más desarrollada y clara, es El nuevo sistema de derecho penal, que la publicó en 1951 y algunos años después se tradujo al español igualmente. Hay que hacer aquí una aclaración, bueno, una observación. Estas traducciones se hacían principalmente en Sudamérica, o que es Chile y Argentina. Entonces, no sé por qué, o sea, me imagino que en aquel tiempo esos países tenían más desarrollados sus sistemas jurídicos, o los juristas eran de más proactividad, o estaban más interesados en la ideología alemana del derecho, pero destacan traducciones de Argentina y de Chile. Entonces, también tenemos que decir que este jurista fue director de la Universidad de Bonn, donde después de haber estudiado y graduarse en Göttingen, ingresa a la Universidad de Bonn, donde pues entra en el lugar ni más ni menos que de Alexander Graf zu Dohna. Otra cosa que es de destacar es que su obra se ha traducido a varios idiomas, no solo al español, asimismo al griego, italiano, coreano, francés, portugués, japonés, entre otros idiomas, ¿no? Que es curioso que, pues no curioso, sino es una muestra del interés internacional en su obra, ¿no?
Y hay que destacar también quiénes fueron sus alumnos, o sea, quienes abrevaron de esta ideología del derecho. Los más importantes, bueno, destacados están Stratenwerk, Armin Kaufman, Heinlein, Hirsch, Schreiber, Jacobs y Loos. Espero que se haya entendido algo. Ellos fueron sus alumnos. Bueno, obviamente, posterior a ello, pues muchos latinos se apegaron a su ideología, pero hasta que hubo traducciones hechas por los argentinos y chilenos. Bueno, hasta aquí, bueno, los antecedentes de este jurista Hans Welzel, y su obra. Vamos a ingresar un poco, bueno, lo que es su pensamiento jurídico, qué es lo que él proponía, qué es lo que él abordó y qué aportó al mundo jurídico, ¿no? Una de las principales ideologías o postulados, más bien un postulado de este autor, es la superación de la antítesis entre derecho natural ideal y derecho natural existencial. Dice, él afirmaba que, bueno, que en los últimos 2500 años de evolución de la raza humana, se había tenido esta discusión, ¿no?, entre cuál de los dos sistemas encajaba más en la realidad del ser humano. Decía que el sistema, bueno, el derecho natural existencial encontraba al ser humano como determinado por actos volitivos o impulsos de naturaleza prerracional. ¿Qué es esto? O sea que el ser humano, por simple hecho de ser humano, o sea que él traía implícito el ser humano estas habilidades por el simple hecho de haber sido una persona, y las decisiones condicionadas por la situación concreta dada, esto es, por la afirmación vital de la existencia, como decíamos, pues, las personas o el humano, por la razón de ser humano. En cambio, el derecho natural ideal determinaba la esencia del hombre a partir de la razón, esto es, el derecho natural concebido como un orden ideal, eternamente válido y cognoscible por la razón. Welzel se decanta por el derecho natural existencial, que es lo que va a adoptar como su ideología y de ahí a construir su doctrina. Otro postulado, otro de los principales aportes ideológicos de Welzel es que él afirmaba el fracaso del positivismo. Decía que después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, ¿no?, Alemania estaba deshecha, y no solo lo jurídico, me imagino que todo estaba mal en ese país en aquel tiempo, pero al menos él detecta, en lo que atañe a nuestra materia, que el positivismo fracasó, dado que esa filosofía neocantiana que le dio origen al positivismo redujo el derecho al poder, o sea, lo subsumió al poder. Esto es, se convirtió en un rehén de los, digamos así, de los soberanos, por así decirlo, que eran más bien tiranos, ¿no? No podemos llamar pues en aquel tiempo a Hitler un demócrata, ni una persona, pues que sus manejos hayan sido los más claros, ¿no? Entonces, el derecho como un instrumento de poder, pues ya servía únicamente para venganzas políticas, para quitar oponentes del camino, para encarcelar, para aniquilar y para causar miedo, terror en la población, dominio. Ya no tanto para hacer una vida armónica, eso era lo de menos. Lo que al Estado le importaba era suprimir, dominar y aterrorizar a la población, no otra cosa. Entonces Welzel hace esta crítica a ese sistema, y en contravención a este positivismo se encontraba el derecho natural, que el derecho natural pues era en aquel tiempo de la reconstrucción alemana, de la posguerra, pues muy, digamos, en boga, porque incluso se manejaba que sentencias se sustentaban en el derecho natural, o sea, ante el descontento y ante la inoperancia ya del sistema positivista, ¿no? Entonces, pero aquí hay que decir algo interesante, que Welzel no encuentra, digámoslo así, cobijo en una ni en otra, o sea, para él ninguna de las dos ya eran útiles, tenían que superarse las dos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, ¿cómo lo busca él superar? Mediante el derecho natural existencial, que sería una exigencia al derecho positivo
para que una sociedad se conforme como justa, o sea, para que haya libertad y lucha entre ideas y razonamientos, y no sometimiento o aniquilación entre los hombres. Esto es importante, ¿no? Porque si bien reconocía la naturaleza superior del derecho natural, esto es, pues sí, las normas de derecho natural como bases de toda organización, pero no así al derecho positivo como una forma, digamos así, tampoco como se encontraba operante, porque ya era solamente un instrumento de poder. ¿Qué es lo que él propone? Pues que el derecho positivo se vea presionado o así exigido para que sea un instrumento de razonamiento y de lucha social, digámoslo así, para debate de ideas y no de lucha de poderes, donde el que lleva la de perder, pues obviamente es el que no está en el gobierno, ¿no? Bueno, esa fue la crítica que hizo Belzel. Asimismo, él manejó que el legislador, pues en ese sistema positivista ya era prácticamente omnipotente, ¿no? Que si el legislador decía esta ley ridícula, no sé, pues todas las personas van a pagar más impuestos si tienen este color de piel, se tenía que hacer. O sea, por citar algún, digamos, ejemplo quizá no aplicable, no que se haya hecho así, o de alguna manera no, pero pues ya el legislador estaba fuera de toda regulación, ¿no? Y es la fuerte crítica que él hace. Él dice que el legislador pues tenía que ser más bien, como si, por así decirlo, la voz de la sociedad, la expresión de la manifestación social y no el lacayo del poder, ¿no? Otro de los postulados de Hans Belzel es en cuanto al derecho y el poder. Nos dice que el derecho debe ser algo más que poder, y que no solo una coacción a los demás, sino una pretensión de conciencia. Esto es, que el derecho no puede ser un organismo de intimidación ni de subyugación al pueblo, sino que tiene que tener un mínimo ético. Esto es, inculcar en la gente ese mínimo de conciencia. ¿Para qué? Para que la gente no sienta, o sea, no pretenda verse suprimido o subyugado al Estado, sino más bien tener esa idea de que el individuo cumpla con la obligación jurídica, porque es un deber también ético y no solo una obligación jurídica, ¿no? Eso está importante porque pues es lo que en teoría debería de ser así, o sea, que la gente obedeciera las leyes del derecho y más del derecho penal por mutuo propio y no como una amenaza de castigo, ¿no? Otro postulado es la tarea de la ciencia del derecho. Entonces, ¿para qué es la ciencia del derecho? Bueno, pues él postula que la tarea de la ciencia del derecho es elaborar en la materia jurídica estructuras con las cuales cumplir la función de control y de crítica del derecho positivo. Entonces dice que en el derecho penal, dice que el legislador no es de ninguna manera omnipotente y que está ligado a determinados límites dados en la materia del derecho. Esto es importante por lo que decíamos, ¿no? Encontrar esos límites es la misión científica del derecho penal. Es importante, ¿no? Cómo nivelar estas dos áreas, ¿no? El derecho penal es realista, contrastando con la construcción neocantiana de aquel tiempo, que estaba alejada del realismo que manejaba Hans Belsen. Otro postulado es la autonomía ética del ser humano como postulado fundante. ¿Qué es esto? La autonomía ética del ser humano es el principio límite de cualquier construcción jurídica y por tanto del derecho penal. Nos decía que el reconocimiento del hombre como persona responsable, más exactamente como persona destinada a ser responsable por sí misma, es el presupuesto mínimo de un orden jurídico, esto es, de un orden social de mando que no solo pretende imponerse por medio de la fuerza, sino triunfante.
de la fuerza triunfante, sino que quiere también obligar como un orden de deber ser. Entonces, si el derecho pudiera ayudar a configurar la realidad, llevando implícito una valoración ética, pues estaríamos ante lo que él buscaba como un derecho ideal, ¿no? De organización ideal. Como ya decíamos, siendo necesario tanto ese toque o esa parte de positividad, ya que si un derecho no era positivo, pues no era válido, porque sería como una abstracción. Pero por otro lado, no podía ser solo natural, porque solo sería como una construcción mental y no sería exigible a terceros, ¿no? Otro postulado son las normas jurídicas solo se refieren a actos. Aquí es importante lo que maneja Hans Welzel, ya que las normas jurídicas como tal no pueden legislar hechos o acontecimientos naturales aislados, sino que como bien lo maneja el filósofo, estas normas jurídicas deben de normar la conducta externa, o sea, la manifestación de la conducta dirigida a un fin de las personas. Entonces estamos ante el finalismo. Esto es, por ejemplo, si alguien lleva a cabo una conducta, pero se demuestra que no estaba implícita su voluntad, no se le podía, digamos, castigar al que ejecutaba la misma conducta, pero se demostraba que quería ese resultado. Estamos hablando del dolo. Entonces, la ilicitud y la culpa son cosas que él manejaba a la perfección, ¿no? Porque, por ejemplo, en el causalismo no importaba la voluntad de la gente. ¿Por qué? Porque ahí no se estaban analizando esas cosas, o sea, eso no le importaba digámoslo así, al causalismo. Simplemente le interesaba el resultado. Y aquí ya no. O sea, aquí ya se tenía que analizar cuál era la intención de el sujeto, digamos, activo, ¿no? Y como bien lo decía Hans Welz, como bien lo establecía, solo se podían normar la conducta que tuviera un fin y no hechos aislados. Él, por ejemplo, pone un ejemplo que es un poquito ilustrativo de esto. Dice, ninguna norma, ni moral ni jurídica, puede preceptuar a las mujeres que den a luz hijos viables a los 6 meses en lugar de a los 9, como no pueden tampoco prohibir a un aviador que si se precipita contra el suelo no traspase la velocidad de 30 km por hora. Estas y otras proposiciones semejantes son la consecuencia trivial de la idea nada trivial de que todas las normas morales y jurídicas solo pueden referirse a actos, los cuales son algo distinto de meros procesos naturales causales, distinguiéndose de estos por el momento de la dirección consciente hacia un objetivo, es decir, por el momento de la finalidad, ¿no? La estructura de la acción humana es el presupuesto de posibilidad para valoraciones, las cuales, si han de tener sentido, solo pueden ser valoraciones de una acción, tales por ejemplo la ilicitud y la culpa. Entonces, esta es una gran aportación de Hans Welzel, que es el finalismo. Esto es la conducta externa como una conducta que tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Pues por así decirlo, la intención. Y contraponiéndose al causalismo, ¿sale? Bueno, Hans Welzel tiene también aportaciones estrictamente penales, dado que dice que el derecho penal es etizante. ¿Qué es esto? Habla del derecho penal como un órgano, una herramienta etizante del derecho para la sociedad. Dice que los actos solo serán relevantes cuando tengan un significado, un contenido social. Y dice que lo penalmente relevante de estas conductas es
que, digamos así, que con esa intención se afecten bienes jurídicos. Pero aquí, ¿qué es para él o sea, ¿qué significa para él la protección del bien jurídico, el bien jurídico tutelado? Pues él dice que un bien jurídico tutelado es como una idea, o sea, como una espiritualización de este. Porque, por ejemplo, dice que cuando un bien jurídico transgredido llega al derecho penal, es imposible hablar de que éste lo protegió porque ya llega transgredido. Entonces, dice que con las máximas del derecho penal, el catálogo de delitos de este, se va a lograr que las personas logren esa concientización y de mutuo propio, como un sentido de deber moral, ético, van a, pues, a dejar de portarse mal, no de esa manera, pero van a dejar de considerar conductas que trasgradan la propiedad, la vida, la salud y otros bienes jurídicos de las demás personas. Eso es en cuanto al derecho penal etizante, que es la idea que maneja Campbell. Para él eso es el derecho penal. O sea, esa es la función del derecho penal, es un organismo que logre esa etización de las personas, ¿no? Dirigido al pueblo, más que nada, porque es el que sería susceptible de cometer los delitos a los que van dirigidos las penas o el poder del Estado. Entonces, podemos mencionar esas como las principales aportaciones de Hans Belzel. Igualmente aquí con pues prácticamente con su finalismo, su ideología de esta materia, de esta naturaleza, pues termina con algunas contradicciones que existían, por ejemplo, en cuanto al error. O sea, termina con la teoría unitaria del error para implementar la binaria, ¿no? Por ejemplo, dice que hay error vencible y error invencible. Tanto lugar el error vencible a que, por ejemplo, se transforme la conducta en culposa, y el invencible a que disminuya la culpabilidad. Hans Belzel entonces dice que los seres humanos, bueno, las personas, delinquen por esa punción, o sea, ese deseo, y que si una persona moralmente éticamente puede suprimir esas punciones delictivas o transgresoras, pues digamos ese sí, dejará de ser un problema para el derecho y para el Estado, ¿no? Para el derecho penal. Entonces, en función de la forma en que las personas puedan suprimir esos deseos o punciones eh, transgresoras, es que el derecho penal podrá tener o no éxito. Y la ética es el valor más importante para lograr esta doctrina, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ese es el finalismo que, digámoslo así, eh, devuelve, bueno, no devuelve, quita esa doctrina causalista mediante la cual se castigaba por el resultado nada más, y afortunadamente lo adoptan en Latinoamérica para, para introducir el dolo como un elemento del delito, el elemento objetivo, y en este caso subjetivo del delito, pero al fin parte integrante del tipo penal para poder, pues, tener a alguien como penalmente responsable, y no simplemente por el resultado, ni tampoco por el derecho penal de autor. Pues bueno, a grandes rasgos, esto es lo que se maneja. En cuanto a esto último que dije, la culpabilidad de autor, pues ahí hay pues un análisis eterno, ¿no? De que pues no queda del todo claro si esas funciones antisociales pudieran derivar un poco en eso, pero pues finalmente lo que importa en una conducta actualmente, por ejemplo en nuestro país México, es la intención del sujeto activo. Bueno, pues espero no haber sido tan poco claro. Pues una disculpa, la primera vez que hago un video,
pues saludos a todos y gracias por verme.